Bueno, pues si me veis todos, vamos a empezar ya a ver qué tal se nos da con esta nueva forma que yo espero que esté, a ver, ahí mejor. Que yo espero que nos facilite un poco la vida. Pues, nada, muchas gracias Irene por haber permitido hacer esta prueba al principio. También había otra voluntaria por ahí, muchas gracias y parece que funciona. Y lo que hemos visto es que sí que se va a poder, eh, va a ser un poco laborioso porque hay que ir dando la palabra de unos a otros. Eh, vale, ¿me escucháis todos o tenéis algún problema? A ver, vale. Eh, es general. Vale, ok. Bueno, Noelia, hay veces que se tienen este tipo de problemas. Yo el otro día tenía un problema porque lanzaba el ordenador contra un altavoz remoto y entonces eso me dificultaba muchísimo. Entonces, bueno, tener en cuenta también que hay veces que dejamos alguna configuración mal puesta y bueno, pues es un poco complicado. Dejadme hacer una cosa, a ver qué creo que podría hacer aquí. Mm, mm, vale, bueno. Bueno, hay alguna configuración que estoy haciendo mal, pero bueno, esperemos que vaya aprendiendo así. La verdad es que nos enseñaron a hacer por la tarde, con lo cual la verdad es que es un poco todo así va sobre la marcha, pero bueno, antes que me veáis bien. El otro día nos quedamos, no recuerdo aquí, al principio lo que vimos era los que son los principales, patentabilidad, eh, novedad, actividad inventiva, aplicación industrial y un cuarto requisito que, aunque no aparezca como tal en la ley, sí que se considera que es la suficiencia en la descripción. También vimos aquellas cosas que eran patentables o no. Por cierto, os he puesto un ejercicio, un foro, a mí me parece un foro muy bonito, a mí me interesa incluso personalmente para ver si os animáis y nos sentimos un poco útiles en esta megacrisis y es unas patentes relacionadas con la hidroxicloro, bueno, tiene un nombre muy raro, está en el foro, que es una droga que parece que tiene efectos bastante positivos con respecto al coronavirus. Entonces, es una droga bastante antigua, es un producto químico bastante antiguo que se utilizaba contra la malaria y contra alguna otra enfermedad de artritis reumatoide. Entonces han sacado un blog de unos agentes de la propiedad industrial turcos, una página que os he puesto también en el foro, donde mencionan patentes relativas a los procedimientos de obtención de este tipo de drogas. Como hay mucha problemática, porque parece que no dan abasto a fabricar suficiente, no solamente esto, sino mascarillas y un montón de cosas más, pues la verdad es que me parecía bonito. Leed el artículo y mencionan una serie de patentes que son muy fáciles de encontrar y, y estaría bien dedicar un poco de tiempo a ver cuáles podrían ser producidas en España, porque a lo mejor esa patente no está en vigor en España, quién podría tener la patente para hacer una licencia o no. Bueno, todas esas cosas que en un momento dado pues pueden ser interesantes. Así que espero que el ejercicio os guste. Yo también voy a participar. Y con respecto al ejercicio del Suru, pues la verdad es que desgraciadamente no se ha podido subir digamos, la respuesta final, porque el Sugru al final llegó a ser una patente europea. Sobre todo lo que más me interesaba es que veáis, por lo menos intuitivamente, el contenido de lo que son las reivindicaciones como parte fundamental de la patente. Es decir, en las reivindicaciones, como veis muchos, cuando intentabais redactarla, tendríais a poner ventajas y realmente no se trata de poner ventajas, sino de cómo se obtienen esas ventajas, ¿no? Cuáles son las características técnicas que dan lugar a esas ventajas. Todo lo demás realmente es pues wishful thinking o wishful claims, o sea, reivindicaciones de deseo donde realmente
tú lo que pones es, o sea, no puedes describir un producto en función del resultado que tienes, ¿no? Ese tipo de reivindicaciones no protegen absolutamente nada. Pero, bueno, digamos, ayuda un poco a entender la dificultad en la redacción de las patentes. Es un mundo que yo creo que es muy interesante. Ahora mismo está saliendo bastantes noticias con respecto a las vacunas y a la carrera por obtener una patente sobre la vacuna, que desde luego el laboratorio que lo obtenga pues se va a hacer multimillonario, es una super inversión. Pero no solamente esto, sino que todos los productos derivados de la protección de los médicos, de los sanitarios y, y demás, pues también juega un papel importante. Hace poco leí una noticia de que habían intentado fabricar un respirador con impresión 3D y bueno, habían al final vulnerado algún derecho de patente de los propietarios originales. Bueno, es un asunto que traerá cola y probablemente que nos vuelva. Pero en el caso de productos farmacéuticos en particular es un tema súper importante. Entonces, bueno, animaos al foro y bueno, si tenéis tiempo, pues que me imagino que no lo tendréis, os pasará igual que a mí, que se os pasan los días casi sin sentir. Y pues si le podéis dedicar un poco de tiempo, yo desde luego también le voy a dedicar y si logramos sacar algunas conclusiones entre todos, a ver si lo publicamos y si sirve para algo, pues mejor que mejor. Bueno, ya entrábamos lo que sería en el aspecto más, o sea, todo lo que hemos visto son aspectos jurídicos relativos a propiedad industrial y ahora entramos dentro de lo que es los procedimientos de protección de invenciones, patentes y modelos de utilidad, que son las dos de las modalidades más importantes de protección de las invenciones. ¿Dónde se puede solicitar una patente y lo mismo un modelo de utilidad? Pues podemos tener como tres vías de protección. Por un lado, podemos ir país por país. Podemos obtener la protección a través de las oficinas nacionales de patentes. Por ejemplo, en España, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, que está ahí los que viváis en Madrid, pues está en el Paseo de la Castellana, junto al Corte Inglés. Es un edificio alto de 18 plantas y está justo detrás del BBVA. Bueno, pues ahí está la Oficina Española de Patentes y Marcas, el INPI en México. Si nos estáis escuchando, compañeros mexicanos, que alguno hay, pues creo que está, no sé, creo que está a las afueras de México. Lo que pasa es que México Distrito Federal es tan inmenso que no sé exactamente dónde está, pero es el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial y en cada país pues hay un instituto, una institución, pues en Perú está Indecopi, el Centro Nacional de Registros en El Salvador. Hay muchísimas instituciones, bueno, en Europa pues está la oficina alemana, la Deutsche Patentamt, el INPI, el Institut Nacional de Propriété Industrielle en Francia. Cada país tiene su propia oficina nacional. Tenéis que tener en cuenta que cuando vas país por país, la patente que te concede esa institución nacional solo es válida en ese país de concesión. Hay un principio de territorialidad. Esto es muy importante porque imaginaos que en nuestra búsqueda en nuestra búsqueda de una patente libre de la hidroxicloro, me acordaré al final, pues imaginaos que, por ejemplo, encontramos una patente que es válida en Estados Unidos, pero que no ha sido protegida en España. Pues eso significa que se podría reproducir en España sin vulnerar ningún derecho de propiedad industrial, con lo cual, bueno, pues hay que tener en cuenta y muy en cuenta la territorialidad. En España no solamente pueden, y en cualquier país no solamente pueden protegerse los residentes de ese país, también pueden solicitar patentes no residentes. Puede haber personas de Estados Unidos, de Francia, de Colombia, de Ecuador, de donde sea, que pueden utilizar la vía nacional también. El convenio además, no se le puede poner ninguna traba. Es decir, hay un principio que se llama principio de trato nacional, que significa que a un extranjero en propiedad industrial tienes que tratar exactamente igual que un nacional. No le puedes, por ejemplo, poner tasas adicionales, sino que le puedes
sino que le tienes que tratar exactamente igual que a un nacional. Y un derecho fundamental que se utiliza muchísimo para extender este tipo de solicitudes nacionales es el derecho de prioridad. El derecho de prioridad es una ficción jurídica basada en un convenio antiguo, que es el Convenio de la Unión de París, firmado en París en 1883, por el cual si tú, por ejemplo, hoy, día 26 de marzo, solicitas una patente en España, y bueno, ahora mismo la situación es un poco rara porque los plazos se han detenido, se han congelado y demás, pero imaginemos que no pasara ninguna situación excepcional como la que estamos. Pues el 26 de marzo podríamos solicitarla en España y tendríamos hasta el 26 de marzo de 2021 para hacer una solicitud en cualquier país que haya firmado el Convenio de la Unión de París, que prácticamente son todos, puesto que el Convenio de la Unión de París está vinculado a la Organización Mundial del Comercio, con lo cual cualquier país de la Organización Mundial del Comercio, que hoy por hoy son todos los países del mundo, los más importantes y los menos importantes, todos en términos económicos, pues están vinculados a la Organización Mundial de Comercio y por lo tanto vinculados al Convenio de la Unión de París. O sea que podrías ir prácticamente a cualquier lugar del mundo dentro de ese año de prioridad y solicitar que te reconozcan la prioridad de un depósito anterior, de una solicitud anterior. Y todos los países están obligados a aceptarla. Es verdad que bajo ciertas condiciones, por ejemplo, pues que tenga cierta identidad en la invención. O sea, no puede ser que tú lo solicites hoy en España y dentro de un año hayas cambiado totalmente la invención y digas, y voy a Estados Unidos con una invención distinta. Tiene que ser sustancialmente la misma invención, como es lógico. Otra forma de solicitar una patente también válida en España, en este caso solamente valdría para países europeos, es ante la Oficina Europea de Patentes. La Oficina Europea de Patentes está basado en un convenio. Un convenio es un tratado internacional y se llama el Convenio de Múnich. Fue firmado en el año 1986 por el gobierno español como parte del paquete de negociación del Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea, en aquel entonces Mercado Común Europeo. Nos obligaron a adherirnos al Convenio de Múnich, el Convenio de la Patente Europea, por el cual cedíamos la soberanía de la concesión de patentes en España parcialmente a la Oficina Europea de Patentes. Entonces es la Oficina Europea de Patentes la encargada de conceder patentes para todos los países firmantes del Convenio de la Patente Europea y al final del procedimiento de concesión, pues lo que se genera es una patente europea que en algunos casos, en algunos países, exigen que se valide. ¿Qué es validación? Pues luego lo veremos, pero en el caso de España es que haya una traducción al español de la patente tal y como fue concedida. La última forma de conseguir indirectamente, no vamos a hablar de conseguir, puesto que no se consigue una patente, pero la última forma o el último procedimiento para obtener o comenzar a obtener una patente en España es el Tratado de Cooperación en materia de patentes, que se llama Patent Cooperation Treaty, todo el mundo lo llama PCT, de que viene de las siglas en inglés, Patent Cooperation Treaty, que es un tratado de cooperación en materia de patentes. ¿Qué tiene de bueno y por qué se utiliza tanto y por qué tiene tanto éxito este tratado? Porque unifica los procedimientos internacionales de concesión desde la solicitud. Entonces, con una única solicitud es como si lo hubiéramos solicitado en 152 países a la vez, al mismo tiempo. Lo bueno es que hasta que no pase un plazo largo de tiempo no tendremos que presentar traducciones ni tendremos necesidad de actuar ante varias oficinas a la vez. De hecho, hasta el mes 30 podremos trabajar en una sola oficina en un solo idioma. Por ejemplo, la Oficina Española de Patentes y Marcas, que es oficina receptora, es decir, puedes presentar una solicitud del Tratado de Cooperación en materia de patentes ante la Oficina Española, después puedes decir que la Oficina Española te haga el informe de búsqueda internacional como parte del procedimiento o incluso el informe de examen preliminar internacional también. Y a los 30 meses
Entonces, habrá que convertir esa solicitud en solicitudes nacionales del punto 1 que hemos visto o solicitudes regionales del punto 2, ¿no? La Oficina Europea y otra serie de entidades regionales que hay. No solamente hay la Oficina Europea de Patentes como autoridad regional de concesión, sino que hay otras muchas, como puede ser la ARIPO, que es una oficina africana que, para países anglófonos, API, que es igual, africana, pero para países anglófonos. Está la Oficina de Patentes de Países del Golfo, está la Oficina de Patentes Euroasiática en Moscú, que bueno, concede patentes para bastantes países de Asia, pero desde luego todas estas organizaciones están muy lejos digamos, del nivel que ahora mismo tiene la Oficina Europea de Patentes y de la potencia, que tiene. Bueno, la internacionalización de las patentes es un proceso costoso, por eso hay que tener mucho cuidado y una de las ventajas que tiene precisamente la utilización del PCT es, un momentín, a ver, vale. Una de las ventajas que tiene la utilización del PCT es precisamente que durante 30 meses no tenemos que hacer grandes desembolsos. O sea, tenemos que hacer desembolsos importantes que pueden llegar a varios miles de euros, pero no tenemos que hacer un desembolso de decenas de miles de euros, ¿no? Como podría ser la obtención, por ejemplo, de una patente regional ante la Oficina Europea de Patentes que requiere inversiones importantes. Entonces, compramos tiempo de alguna forma y de esa forma pues vamos viendo también cuál es la validez de nuestra invención. El caso del seguro que habéis analizado y que no he terminado digamos, de dar la respuesta, pues veréis que empezó justamente con una patente nacional, creo que en este caso era irlandesa, de ahí pasó a una patente PCT, una solicitud PCT y finalmente se convirtió en una solicitud europea y una concesión de patente europea. Veréis los avatares que tuvo que hacer con modificaciones en las reivindicaciones y la diferencia que hay entre la primera redacción y las últimas redacciones del proceso de concesión. Bueno, esto es un poco las distintas vías que hemos mencionado: vía nacional, vía internacional con prioridad, utilizando el derecho de prioridad del Convenio de la Unión de París, la vía del Tratado de Cooperación en materia de patentes y la vía europea. Si tenéis cualquier pregunta, me la podéis hacer por el chat y nada, yo me paro y me detengo y os lo explico, sobre todo conceptualmente, que os quede claro en estos primeros puntos antes de entrar a temas más prácticos. Bueno, este cuadro es importante para ver las diferencias entre unos y otros, porque comparamos la vía nacional con la vía internacional con prioridad, es decir, utilizando una prioridad nacional anterior, pero después yendo nacionalmente país por país dentro del plazo de un año. La vía PCT, utilizando, por ejemplo, la Oficina Española de Patentes y Marcas y a la OMPI, que es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que es una organización, una agencia de Naciones Unidas que se dedica fundamentalmente a gestionar tratados de cooperación en materias de propiedad industrial. Luego la vía europea, pues a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas y la Oficina Europea de Patentes. En la vía nacional, sí. Me preguntan si voy a subir el vídeo y sí, cuando termine, si funciona la grabación, que espero que sí, mi idea es subir el vídeo para que podáis verlo o repasarlo tranquilamente si tenéis tiempo o os interesa, ¿vale? Bueno, en la vía nacional tenemos una única solicitud, también tenemos una única solicitud internacional en la vía PCT. Eso es una gran ventaja porque una única solicitud equivale a 152 solicitudes y también una única solicitud en la europea, que también es una gran ventaja porque equivale a 42 solicitudes, es decir, a 42 solicitudes individuales que tendríamos que haber hecho en cada uno de los estados firmantes del convenio de la patente europea. En el caso de la vía PCT, pues tenemos una única tramitación inicial,
Y en el caso de, y después tantas tramitaciones finales como países, mientras que en la vía nacional y en la vía europea tendríamos una única tramitación. Y en la vía internacional también con prioridad, también tendríamos tantas tramitaciones como países a los cuales extendemos o queremos extender nuestra solicitud. En la vía nacional tendríamos una única resolución, en la vía internacional tantas resoluciones como países. ¿Qué significa esto? Pues que puede darse el caso perfectamente de que nos lo concedan en España y no nos lo concedan en Francia, o no nos lo concedan en Reino Unido, o nos lo concedan en Alemania y nos lo rechacen en España. Existe gran disparidad en lo que respecta a las legislaciones internas de cada país, con procedimientos diferentes, en algún caso notablemente diferentes. Entonces es posible que podamos obtener la patente en unos países sí y en otros no. En el caso de la vía PCT, igual, como se convierten en un haz de solicitudes nacionales o regionales, pues pasa lo mismo, que en el caso de la vía PCT habrá tantas resoluciones como países. Y en el caso de la vía europea, aquí no, aquí hay una única resolución que después habrá que dar en los países que así lo exijan porque tengan un idioma distinto a los que utiliza la Oficina Europea de Patentes, que son tres, inglés, francés y alemán. Ya os dije que es un sitio fenomenal para trabajar y una de las cosas que no quiero que se me olvide es poneros en Moodle un vídeo donde la Oficina Europea explica pues cómo aplicar, ¿no? Cómo se puede enviar el currículum a la Oficina Europea para que podáis optar a trabajar allí. Bueno, allí hay una única resolución realizada por los examinadores. En la vía nacional, claro, después hay que mantener las patentes. El mantenimiento de las patentes significa que pagar una tasa anual para mantenerlas. ¿Por qué hay que pagar una tasa anual para mantenerlas? Pues, bueno, esto es muy criticado por los propietarios de las patentes, por los titulares de las patentes, pero tiene toda la lógica del mundo. Las patentes, ya os dije el otro día, que es la parte mala, o sea, el monopolio es la parte mala del sistema. La parte buena es la información que obtenemos de las patentes que veremos en la próxima clase, cómo podemos obtener muchísima información a través de bases de datos, no solamente de patentes, sino también de otras modalidades como marcas, etcétera. Bueno, pues lo que nos interesa a nosotros como administración o como Estado que concede patentes es que solamente se mantengan aquellas que realmente tengan un valor para la sociedad, es decir, aquellas que estén justificadas. Y por eso se hace una tasa de mantenimiento creciente hasta la 20ª anualidad o hasta la 10ª en el caso de los modelos de utilidad, con el objetivo de que se abandone lo antes posible. El mensaje que se intenta dar al titular del derecho es que momento en el cual este derecho realmente no tenga un beneficio económico para la empresa, se abandone y se deje al dominio público para que esta patente se pueda utilizar libremente. Bueno, en el caso de la vía internacional con prioridad, pues igual, como hay tantas resoluciones como países, pues también hay tantos mantenimientos como concesiones. Es decir, si tienes concedido en 10 países, pues tienes que ir país por país pagando las tasas de mantenimiento en cada uno de ellos, cosa que es bastante engorrosa. En la vía PCT exactamente igual, puesto que la vía PCT ya se agota cuando acaba lo que llaman la fase internacional, se convierte en una fase nacional y digamos se convertiría pues en alguna de estas, ¿no? Vía nacionales o vía europeas, con lo cual habrá tantos mantenimientos como concesiones. Y en la vía europea igual, tantos mantenimientos como países, con lo cual la verdad es que el pago del mantenimiento de las diferentes patentes pues es bastante engorroso, como veis. Por eso hay esa pelea por obtener, que cada vez es más difícil, nos estamos alejando cada vez más, una patente unitaria para todos los países, de tal forma que haya unidad de tasas de mantenimiento, etcétera, etcétera. Bueno, si tenéis cualquier problema o cualquier duda, me lo decís en el chat bueno, o me interrumpís porque no somos muchos, con lo cual directamente si alguien quiere, creo que tenéis los micrófonos abiertos, si alguien quiere comentar algo, pues sin problemas, ¿vale? Bueno, aquí vamos a Una duda. entrar ya a lo que es, sí, dime. O sea, por ejemplo, por lo que comentaste que tienes como un año para poder ponerte en diferentes países o algo así Sí, comentaste al principio, sí, ¿no? Eh,
O sea, por ejemplo, no puedes esperar a ver que en tu país haya tenido éxito tu patente y ya, por ejemplo, en dentro de 2 años o 3 puedas expandirte a otros países para tener seguro que puedes pagar esa anualidad. No, no se puede, no se puede. Eh, Ojalá se pudiera así, sería lo más razonable, pero realmente el sistema no está hecho así. El sistema está para que tú dentro del año te decidas. Es decir, se supone que tienes, la verdad es que tienes que tener bastante seguridad de la calidad, entre comillas, de tu producto antes de iniciar los trámites de patente, en primer lugar, y después tener bien claro dentro de ese año que tu patente va a tener éxito. Para evitar ese problema que tú mencionas, es por lo que, o sea, esa es la razón por la cual la vía del PCT tiene tantísimo éxito, porque realmente ganas tiempo antes de entrar en la fase regional. Ganas 2 años y medio más o menos, durante los cuales sí que puedes evaluar cuál es el posible éxito o interés de tu invento. Pero si, por ejemplo, tienes un invento en México, ¿no? Porque eres Paola, me parece. ¿Sí? Sí, Sí. Bueno, pues si tienes un invento en México, pues México está también adherido al PCT, con lo cual podrías ir por la vía del PCT. Pero si quieres ir por la vía del convenio de la Unión de París e ir país por país, tienes un año. Y si se te pasa el año, tienes un problema grave porque probablemente se publica la solicitud en tu país antes de que se tramiten otros y estés atacando a la novedad de otras de otras solicitudes con tu propia patente inicial, ¿no? Entonces, bueno, el plazo de prioridad es muy importante que no se te pase para extenderlo. Pero es verdad que lo que tú dices sería lo ideal y de hecho por eso el PCT se utiliza tanto, por ese motivo justamente. ya, ok. Bueno, pues vale, gracias. Entramos en lo que es el procedimiento de protección nacional de invenciones. En España, en este caso, en otros países como México, pues es similar. En casi todos los países es muy parecido. El procedimiento de protección nacional de invenciones en España es relativamente reciente, se modificó en el año 2017, con lo cual lo estamos estrenando y es muy parecido, prácticamente una copia de protección ante la Oficina Europea de Patentes. Y bueno, sé que en otros países con pequeñas modificaciones, pero realmente es muy similar el procedimiento de concesión. Bueno, lo que son las invenciones en España, pues se protegen a través de una serie de títulos que son las patentes de invención, que se caracterizan pues porque tienen unos requisitos de patentabilidad un poquito más exigentes y que se les da o sea, duran 20 años también pagando las tasas de mantenimiento, igual que los modelos de utilidad. Los modelos de utilidad se les requiere una actividad inventiva de un grado menor, pero también tienen menos duración, tienen una duración de tan solo 10 años. Y luego una tercera modalidad que son los certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios con sus prórrogas, que como os expliqué el otro día, son patentes, en realidad son patentes ya concedidas de productos farmacéuticos. Como creo que os expliqué el otro día, pero ya no sé cuándo explico qué muchas veces, pues los certificados complementarios se conceden fundamentalmente pues, por la presión del sector farmacéutico que se quejaba de que lo primero que hacen es solicitar una patente cuando detectan cierto efecto terapéutico de una molécula, pero después, claro, hasta que esa molécula llega al mercado, pues tarda muchísimo tiempo, ¿no? O sea, puede ser un proceso muy largo, tan largo como varios años. Con lo cual, cuando reciben el registro sanitario y el permiso de comercialización, probablemente habían gastado ya una parte de la vida de su patente, ¿no? A lo mejor en algún caso hasta el séptimo año no les habían concedido el registro de comercialización y por lo tanto pues solo les quedaban 13 años para recuperar la inversión realizada. Entonces los certificados complementarios vienen de alguna forma a compensar esa pérdida de años de vida de la patente. Se les da una posibilidad de prorrogar estos certificados hasta 5 años máximo en función
de la fecha de concesión de la patente y de la fecha en la cual se les dio el permiso de comercialización. Hay un cálculo de los días en los cuales la diferencia en días, y en función de la diferencia en días pues, se les da una prórroga que no puede superar en ningún caso los 5 años. Los beneficios económicos son tan voluminosos que hay sentencias y llegan a los tribunales por un día. O sea, un día más pues, pueden ser cientos de millones de euros de comercialización, o sea, o de beneficios en todo el mundo de productos farmacéuticos estrellas y hay muchísimo dinero en juego, ¿no? Hasta ahora el medicamento que más dinero ha generado, estamos hablando de muchos decenas de miles de millones de euros, es la atorvastatina. La atorvastatina, que es lo que toman a la gente que ha sufrido un infarto, pues tiene que tomar atorvastatina porque es un tipo de estatina que lo que hace es disminuye los niveles de colesterol en sangre, ¿no? Entonces, bueno, ha tenido muchísimo éxito hasta su caducidad y ahora mismo pues hay un montón de genéricos que fabrican también atorvastatina. Bueno, ¿quién puede solicitar una patente de un modelo de utilidad? Pues cualquiera, prácticamente cualquier persona del mundo, tanto física como jurídica. Se llaman personas físicas, pues a las personas naturales, a nosotros, ¿no? Nosotros como personas. Y jurídicas, entidades de cualquier tipo, o sea, de entidades de derecho público, no solamente entidades de derecho privado o sociedades limitadas, sociedades anónimas, sino también las entidades de derecho público como las fundaciones de derecho público o las instituciones públicas o las entidades públicas, pues también pueden solicitar patentes sin ningún problema. El procedimiento de concesión de patentes es exactamente igual que el procedimiento para obtener una patente europea. De hecho, prácticamente se copió del convenio de Múnich y su procedimiento. Y pasa en primer lugar por una admisión a trámite, se admite a trámite, hay un examen de oficio, que ya veremos lo que es, pero básicamente se basa en requisitos formales y algún requisito de carácter técnico. Se hace una búsqueda del estado de la técnica que llamamos en el argot de patentes, pero es una búsqueda en todos los documentos existentes en el mundo, en cualquier idioma, de cualquier época y lo relacionamos con la solicitud de patente que se ha presentado. Después de la búsqueda se publica, hay un examen sustantivo y una resolución. En el examen sustantivo donde ya entramos a juzgar la patentabilidad, o sea, la novedad y la actividad inventiva. Acordaos de la tetera con 2 pitorros, donde veíamos cómo se juzgaba y las dificultades que tenían, tanto juzgar la novedad y la actividad inventiva, como había que tener muy claro los conceptos de ambas y finalmente pues los examinadores pues hacen una resolución bien de concesión, bien de denegación y después de la concesión, igual que en el caso de la Oficina de Patentes, hay un llamamiento a oposiciones de terceros. Esto significa que un tercero, una tercera persona que pueda tener algún problema porque considere que esa patente vulnera la suya o infringe la suya o su producto es igual que esa patente o ha habido una divulgación previa o lo que sea, por las razones que considere, pues puede oponerse a la concesión y en base a esa concesión pues también se estudia dentro de la oficina y se decide si esa oposición es justa, justificada o no es justificada y en eso se puede rechazar o se puede denegar la patente previamente concedida. Vamos a ir punto por punto. En primer lugar, la presentación de la solicitud. Bueno, la presentación de la solicitud, pues hoy en día solamente se puede presentar electrónicamente. En circunstancias normales hay 2 vías de presentación. Una presentación electrónica, que más o menos está ya en el 8% de las solicitudes que hoy en día presentándose, y un 20% que se hace en papel a través de formularios establecidos por la oficina. Cada vez se usa menos el papel, se desaconseja la utilización del papel y además la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas obliga a las empresas y a los agentes de propiedad industrial, digamos a los profesionales que se dedican a intermediar entre los solicitantes y el público, y la oficina, obligan a la utilización de medios electrónicos. Por lo tanto, en principio habría que utilizar
medios electrónicos preferentemente, pero también se puede utilizar el papel. ¿Qué tiene que contener la solicitud? Pues tiene que contener pues, la famosa instancia, una descripción, las reivindicaciones que son tan importantes. Esto es importantísimo, que tenga unas reivindicaciones y que estén bien escritas. Unos dibujos, en su caso, si se trata de secuencias biológicas, por ejemplo, que se trata de unas, pues no sé, de un gen o de una secuencia de aminoácidos determinada, pues tiene que incorporar las secuencias biológicas en un formato determinado, ¿no? Después un resumen en el caso de patentes y una tasa de solicitud y del informe sobre el estado de la técnica que debe acompañar a la solicitud. El informe sobre el estado de la técnica es la búsqueda, es el informe de búsqueda que antes mencionábamos del procedimiento. En el caso de que se solicite materia biológica o que contenga materia biológica, entonces también deberemos incorporar cuál es el origen geográfico o la fuente de procedencia. Hay un gran debate, lo digo por si alguno, digamos, está preparando su trabajo o le interesa el tema, hay un gran debate sobre el aprovechamiento de recursos biológicos o recursos genéticos que están en determinados países y que están haciendo uso de ellos otros, ¿no? Otros países en base a su investigación. Y de alguna forma, pues se intenta, digamos, limitar este tipo de actividades, obligando a la acción del origen geográfico o fuente de procedencia, pues por ejemplo, si hay un recurso biológico, una planta y demás. Y adicionalmente, si hay un recurso genético, es necesario establecer pues, una especie de diligencia debida a través de un permiso que se gestiona en el Ministerio de Agricultura en España. También existe un permiso a nivel de la Unión Europea, donde hay una obligación por parte de los investigadores de declarar que se van a realizar investigaciones sobre determinados recursos biológicos, sean plantas que se encuentran en el campo o lo que sea, y después el Estado, en este caso la Administración o la comunidad autónoma correspondiente, en el caso de España, pues podría, en el caso de que salga una patente comercializable en base a las investigaciones sobre ese producto biológico, pues podría pedir una parte, creo que es el 1% de los beneficios generados por la explotación de ese recurso genético. Hay mucho debate al respecto sobre la adecuación o el realismo de esta medida. No es que sea injusta, porque parece justo que si un país pues, tiene un recurso de biodiversidad muy elevado y viene otro país que tiene más medios para explotar esa biodiversidad y obtiene determinadas moléculas que después pueden explotarse y pueden dar muchos beneficios pues debido a sus características anti lo que sea, pues que se aprovechen también de los beneficios generados. Entonces, eso parece muy justo, pero parece poco práctico desde el punto de vista de explotación de esa medida. Pero, en fin, está ahí en la ley y hay que mencionarla y en la medida de lo posible pues hay que cumplir con este trámite. Bueno, en el examen de oficio, que es una vez dado la admisión a MITE, en el examen de oficio, pues vamos a ver una serie de requisitos formales de la solicitud de patente y una documentación que permitan la publicación. O sea, el único requisito no se va a profundizar sobre requisitos técnicos o requisitos de claridad o requisitos de suficiencia en la descripción, sino simplemente unos mínimos requisitos que permitan la publicación de la solicitud. Y se hace un examen técnico de exclusión de la patentabilidad, que significa comprobar que el objeto de la solicitud no está manifiesto y en su totalidad excluido de la patentabilidad por aplicación de los artículos 4, 4 y 5 de la ley, que son las exclusiones que vimos el otro día. Es decir, si se trata claramente, por ejemplo, de un procedimiento que está excluido de la ley por su, no sé, por ejemplo, no sé, un trozo del cuerpo humano o alguna de las soluciones, o claramente es un descubrimiento, o claramente es una idea que por lo tanto no puede ser patentable y como tal habría que excluirlo. La palabra que no está manifiestamente y en su totalidad excluido es muy significativo porque es muy difícil que haya ninguna solicitud que pueda excluirse
prima facie, ¿no? O sea, que tú lo mires y puedas excluir. Realmente es muy difícil que esto se detecte, ¿no? Es posible que lo más probable es que haya aspectos u objetos de la solicitud que deban ser excluidos y otros no, y la combinación no es suficiente para que sea excluido, ¿no? Entonces, bueno, es un examen que realmente se hace, pero realmente tiene poco recorrido. Vale. En la admisión a trámite, y debería haber ido antes esta transparencia, lo que pasa es que las he estado reordenando, está claro que las he reordenado no del todo bien, porque la admisión a trámite iría antes del examen de oficio. En la admisión a trámite lo que miramos es los requisitos mínimos para obtener una fecha de presentación, y para esto necesitamos algo que nos diga que lo que se quiere proteger es una patente o un modelo de utilidad, unos datos que nos permitan identificar al solicitante y contactar con él en el caso de que lo necesitemos. Aunque a primera vista aparezca una descripción que puede estar en cualquier idioma, o sea, puede presentarnos algo en chino, y realmente si tiene aspecto de descripción, pues en principio tenemos que dar admisión a trámite, aunque posteriormente solicitaremos una traducción en el plazo de 2 meses, que si no se presenta, pues se tendrá la solicitud por denegada, o sea, se denegará la solicitud. También se puede presentar una referencia a una solicitud anterior. En el caso de que ya hayamos presentado una solicitud en cualquier idioma o en una oficina a la cual podamos acceder, pues podemos incorporar por referencia dentro de la solicitud a una solicitud anterior. Si vemos que hay cualquier defecto, pues entonces pedimos, se hace una notificación de defectos, y esta notificación de defectos pues tendrá 2 meses para contestar desde la notificación. Si contesta esta notificación de defectos, pues si no contesta o no subsana, se desiste, y si contesta subsanando, pues entonces la fecha de presentación será aquella en la cual se han subsanado todos los defectos. También se mira el pago de tasas, se hace una única notificación tanto de falta de pago de tasas como para la notificación de defectos, y en el caso de falta de pago de tasas solamente tendría 1 mes, ¿no? Entonces tendría 2 meses en el caso de que falten las tasas y falte alguna otra cosa, 1 mes solo si el único problema que existe es que no haya pagado la tasa. Y también se mira en esta fase el examen de interés para la defensa nacional. ¿Qué es esto del interés para la defensa nacional? Bueno, pues todas las patentes nada más presentarse son secretas, todas, hasta el mes 18, que es cuando se publican, o antes, si así lo pide el solicitante, pues todas las patentes son secretas, y nosotros que vemos estas patentes y podemos leerlas, pues tenemos la obligación de secreto, no podemos contar su contenido, ni divulgarlo, ni nada. Pero, digamos, hay otras patentes que son secretas porque se refiere a materia que puede ser de interés para la defensa nacional. En este caso, lo que se suele hacer es que cuando se detecta que una patente puede ser de interés para la defensa nacional, lo que se hace es enviar una notificación a unas personas de contacto del Ministerio de Defensa, que son las que miran la calidad de estas patentes, es decir, si realmente el Ministerio de Defensa podría estar interesado en la explotación de estas patentes. Si el Ministerio de Defensa decide que esa patente es interesante y decide que puede llegar a explotarla, entonces lo que tiene que hacer es declarar su tramitación secreta. Nadie puede conocer cuál es su tramitación, y a partir de ese momento, pues, de hecho se elimina el documento de todas las bases de datos y se guarda una copia en papel en una caja fuerte que está en la propia oficina. Vale, algunos sectores que pueden ser declarados secretos pues son el naval, comunicaciones, energía nuclear, aeronáutico, armamento y munición, biotecnología y demás. No hay muchas patentes que se declaren secretas ni modelos de utilidad, como os podéis imaginar en España, aunque en el mundo, pues especialmente en algunos países como Estados Unidos, pues hay muchísimas patentes secretas. Aquí tenéis un artículo muy interesante sobre
las patentes, las invenciones secretas del gobierno de Estados Unidos, que hay unas 5.300 patentes relativas sobre todo a armamentos, pero también a material de guerra química, guerra bacteriológica, guerra biológica y demás. Están en secreto ahora mismo, son invenciones patentables y por lo tanto se mantienen en secreto por parte del gobierno. De vez en cuando el gobierno libera una serie de patentes. Este es un ejemplo de una patente que fue declarada secreta en su día. Como veis, es del año 1998. Y aquí veis pues, que hasta febrero del año 2009 pues, no se publicó. O sea, han pasado un montón de años hasta que se han declarado secretas. Esta patente en concreto es una pieza de armamento. Es como una el motor case, o sea, es la parte externa del motor de un misil o de un cohete. Y entonces, en este momento que habla además del método de fabricación, con lo cual es algo bastante delicado y en su día pues se declaró secreta y no ha sido liberada hasta hace unos años que se liberaron montón de patentes porque ya se consideraba que eran obsoletas y por lo tanto no podían seguir su tramitación. Bueno, hay algunos casos, recuerdo un artículo interesante que salió en Investigación y Ciencia hace unos años que he estado buscando, lo que pasa es que no lo he podido encontrar, que trataba un poco de que Estados Unidos, claro, estaba liberando muchas patentes, en algún caso había alguna de algún tema un poco delicado de guerra química, concretamente de algún gas que después se ha llegado a utilizar en algún atentado. Y entonces, criticaban un poco que había determinadas patentes pues que el gobierno no debía de liberar precisamente por los problemas que podían acarrear de dar a conocer a otro tipo de guerra, que no era la guerra clásica, sino la guerra de base a ataques terroristas, pues estaban explicando cómo hacer determinadas sustancias que podían ser utilizadas en una serie de atentados, ¿no? Entonces, bueno, es un artículo que se publicó en Investigación y Ciencia en España y que bueno, muy interesante y que hablaba creo que de un gas en particular, no sé si era sarín o alguno de estos, que se había publicado precisamente la patente del gas al haber contemplado Estados Unidos que no era ya de interés para la defensa, pero claro, pensando en una guerra tradicional, no en una guerra más de desgaste, ¿no? Bueno, volviendo al examen de oficio, que hemos saltado la transparencia del examen de admisión al trámite, volviendo al examen de oficio, los requisitos formales que se examinan pues es pues si la descripción se presenta en un idioma distinto al castellano y si no, pues tendrá 2 meses para presentar la traducción y si no lo hace, pues directamente la solicitud de patente se va a denegar. Si la solicitud contiene una o varias reivindicaciones, parte fundamental, si la descripción, los dibujos y el resumen siguen una serie de formalidades que son esenciales para su publicación, y si la solicitud reivindica la prioridad de un depósito anterior, nacional o extranjero, a la cual nos hacíamos referencia antes, es decir, si ha utilizado el convenio de la Unión de París y tiene una prioridad de otro país, tiene que cumplir una serie de formalidades para que esa prioridad sea aceptada en España. Pues que presente un certificado, que haga mención al país del cual proviene, la fecha, etcétera, ¿no? Y por último, si cumple los requisitos relativos a la representación. ¿Qué es la representación? Pues es muy normal, muy habitual que se utilicen un representante pues para hacer gestiones ante la administración. Hay especialistas, hay representantes especialistas para hacer gestiones ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, que son los agentes de la propiedad industrial. También existen este tipo de figuras para hacer gestiones ante la Oficina Europea de Patentes y es muy habitual utilizar representantes especialistas en esta materia. Muy habitual y muy recomendable además. Vale, si hay algún defecto, entonces se comunica, se suspende el procedimiento y se comunican los defectos y se dan 2 meses desde la publicación en un boletín oficial que publica la Oficina Española, que se llama Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. A partir de esa fecha, pues se tiene 2 meses pues, para
realizar la subsanación de los defectos señalados. O también, bueno, si se está en desacuerdo, se pueden señalar alegaciones o se pueden modificar las reivindicaciones, ¿no? Sin ampliar el contenido de las mismas. Hay que pagar una tasa de contestación al suspenso cuando se contesta a él, y si no contesta o no subsana, la patente se deniega, la solicitud de patente se deniega, y si hay un defecto en la prioridad, pues y no se subsana, lo que no se da en cuenta es esa prioridad, esa fecha de prioridad. Y si no subsana, siempre es posible hacer un segundo suspenso, o sea, volverle a enviar una notificación con los problemas que ha podido tener, aunque eso no es obligatorio. Bueno, aquí aunque se ve un poco mal, en el tercer punto, después del examen de admisión a trámite, del examen de oficio, entramos en la búsqueda. La búsqueda es un ejercicio que realizan los examinadores. Realizan un ejercicio fundamentalmente ante todos los, o sea, en todas las bases de datos de búsqueda. Existen bases de datos de búsqueda públicas muy potentes, pero existen bases de datos que solamente utilizamos en las oficinas de patentes, que son extraordinariamente potentes. Entonces, bueno, realizan una búsqueda. Esta búsqueda se realiza en paralelo al análisis de los defectos formales, para que no haya un retraso en la búsqueda. Y en la búsqueda, además, aparte de la búsqueda, se tienen en cuenta una serie de eventos, como es la falta de claridad. Si hay falta de claridad en las reivindicaciones, si las reivindicaciones son poco claras o están mal relacionadas, pues entonces se dice que hay falta de claridad y que impide la búsqueda. También que haya varias invenciones en una única solicitud, con lo cual se piden tasas adicionales y se pide que se solicita que se divida la solicitud. Y también se miran los requisitos de patentabilidad, lo que hemos visto en la primera clase de, sobre todo, novedad y actividad inventiva. Y con todo esto se elabora un informe que se llama Informe sobre el estado de la técnica, que tiene una opinión escrita. La opinión escrita básicamente es una interpretación de los documentos que hemos mencionado en el informe sobre el estado de la técnica, y donde entramos a valorar, pues, los requisitos de patentabilidad. Y este primer informe de búsqueda equivale a una primera comunicación del examen sustantivo. Es la primera comunicación que se realiza sobre las características de patentabilidad que tiene nuestra solicitud y que pueden predeterminar su concesión o su denegación final. Vale, bueno, aquí hay un vídeo que voy a intentar haceros compartir de alguna forma. Es un poco arriesgado, pero bueno, voy a intentar a ver si puedo compartir aplicación pantalla. Vale, compartir pestaña de Chrome. Vale, compartir audio, compartir. Ay, no me deja. Bueno, a lo mejor aquí, a ver, compartir. Vale, ahora me voy aquí. Y en YouTube, a ver. Vale, y entonces aquí en Search, vale. Aquí está. Bueno, espero que lo escucháis bien. Si no lo escucháis, me dais una voz, que yo creo que ya Espera, a ver. Un momentín, lo pongo desde el principio. ¿Lo oís? Creo que no. ¿No lo escucháis?
Bueno, creo que no lo escuchabais, ¿verdad? Espera. Bueno, ¿me escucháis ahora? Hola. Sí, 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 sí. vale, vale, vale. Nada, fenomenal. No, es que me he venido arriba pensando que podía compartir también el vídeo, pero ya veo que no, que hay algún problema. El caso es que parece que está todo bien, pero no está claro que no es sencillo, ¿no? De cara a vuestras presentaciones, que a veces utilizáis vídeos y demás, pues lo tendremos que tener en cuenta. Vale, bueno, pues es un poco un resumen de lo que hacen los examinadores en la Oficina Europea de Patentes, que yo creo que resumía muy bien cómo se realizan las búsquedas y demás, y de alguna manera también a mí me hubiera interesado que lo hubierais visto pues para que por si alguno alguna vez se anima. Bueno, entonces, el caso es que cuando ya se ha superado el examen de oficio y se han hecho la búsqueda, pues a los 18 meses pues se publica. Se hace 18 meses de la fecha de presentación o de prioridad, entonces se publica la solicitud. Se puede hacer antes, a petición del solicitante, a través de un procedimiento que se llama... Vale, sí, gracias Irene. Vale, vale, sí, yo creo que lo haré así mejor, porque si no es mucho más complicado, aunque yo creo que cuando descarguéis la presentación, sí que yo creo que os debe funcionar cuando pincháis. Si dais a habilitar contenido, yo creo que en vuestros ordenadores lo podéis ver, pero lo pondré en Moodle. Vale, pues también si se pide, hay veces que nos interesa acelerar mucho el procedimiento de concesión y entonces existe la posibilidad de utilizar el procedimiento acelerado de concesión o concesión acelerada de patente. Eso logramos que la publicación de la solicitud se realice antes. ¿Por qué puede interesar adelantar la publicación de la solicitud? Bueno, pues por temas de urgencia, porque claro, uno quiere una patente para poderse defender y poder ejercer acciones que llaman de infracción. Es decir, si alguien está copiándote, pues puedes ejercer una acción de infracción para poder eh, parar la producción del producto que te está vulnerando tu patente, por un lado, y por otro lado, pedir daños y perjuicios en ese caso. Puedes hacer nada ni puedes ir a un juez antes de que tengas la patente concedida y por lo tanto todo lo que sea acelerar el procedimiento pues interesa. Y luego en algunos casos el procedimiento de concesión acelerada te permite que al publicarlo se pueda pedir daños y perjuicios desde la fecha de publicación. Luego se ejercen los derechos desde la fecha de publicación, pero ya desde la fecha de publicación de la solicitud puedes empezar a pedir daños y perjuicios. Entonces, bueno, a veces interesa pedir la publicación anticipada. Bueno, los medios de publicación es en el BOPI. En el BOPI es una de las posibilidades, que es un boletín oficial de la propiedad industrial, y también se publica en una base de datos que se llama Invenes, que veremos el próximo día. El próximo día lo vamos a dedicar a hacer sesiones con búsquedas, intentaremos compartir pantallas para de alguna forma ver cómo se pueden hacer búsquedas de patentes en, en Internet de forma totalmente gratuita. Bueno, a partir de la publicación se abre un plazo de observaciones de terceros que no son oposiciones, simplemente son terceros que pueden hacer sus observaciones. Pues oiga, yo creo que eso puede ser cualquiera.
pues yo creo que esta patente pues no se debería seguir tramitando, esta solicitud de patentes, porque yo creo que hay otros documentos igual. Es muy poco habitual que se presenten observaciones de terceros, fundamentalmente porque normalmente son los interesados los que presentan, los que más activos son en la búsqueda de patentes de la competencia, por ejemplo, y no quieren adelantarse a lo que podría ser la materia de una oposición, no quieren dar pistas al enemigo, ¿no? Y luego hay 3 meses para pedir examen sustantivo y con la petición del examen sustantivo se pueden presentar observaciones al IET, a la opinión escrita y las observaciones de terceros y se pueden modificar las reivindicaciones y demás documentos. Bueno, y la publicación pues consiste en una serie de elementos. Tienes una primera página con un montón de datos de tipo bibliográfico. Aquí tenemos muchísimos datos administrativos e informativos. Tenemos el país, el número de solicitud, las fechas, las prioridades, el titular con su dirección completa, quién lo ha inventado, el representante. Y títulos informativos como el título de la invención, el resumen, la clasificación internacional de patentes. Después tenemos una memoria descriptiva que tiene una serie de partes, que es el objeto de la invención, las ventajas, los antecedentes, la descripción técnica detallada, la explicación de los dibujos, la explicación de una forma de realización preferente y una serie de dibujos. Y las reivindicaciones, que como ya sabéis son la parte crítica porque realmente es lo que estamos protegiendo, es lo que está en las reivindicaciones, ni más ni menos. O sea, estás protegiendo el contenido literal de las reivindicaciones con una leve posibilidad de interpretación utilizando la descripción y las figuras y contra los equivalentes obvios, ¿no? Luego veremos un poco cómo se interpretan las infracciones. Las reivindicaciones tienen 2 partes, que es el preámbulo, que en teoría es la parte conocida, la parte perteneciente al estado de la técnica, y la parte caracterizadora, que se llama así porque está después del caracterizado por, ¿no? Es, pues, el Subaru, por ejemplo, pues era material plástico caracterizado por tener un índice de Williams, que yo no sabía que existía ese índice, debe ser un índice de plasticidad de entre no sé cuánto y no sé qué. Bueno, pues eso ya son características técnicas no conocidas y están en la parte caracterizadora. Y luego hay 2 tipos, unas reivindicaciones independientes y otras dependientes, que también vimos en el caso del Subaru. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? Las reivindicaciones independientes son aquellas en las cuales se han extraído las características técnicas esenciales de la invención. Mientras que las reivindicaciones dependientes contienen características técnicas adicionales y alternativas, ¿no? Es decir, en las reivindicaciones lo que nos interesa, el secreto de la redacción de una reivindicación es como las 7:30, no pasarte, pero tampoco quedarte corto. Entonces, si te pasas, ¿qué pasa? Que estás protegiendo muy poquito. Si tu descripción literal realizada en las reivindicaciones de tu elemento técnico es muy estricta, solamente estás protegiendo eso, no estás protegiendo más. Y normalmente no hay ningún elemento técnico que no admita alternativas, perfeccionamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ser primera reivindicación independiente lo más general posible sin que te metas en otras tecnologías. Bueno, todo esto es un poco complicado porque la verdad es que llegar a ese acuerdo es complejo y normalmente es en el diálogo con el examinador lo que va configurando cuál es tu invención real. Lo veremos, os iré colgando el caso del Subaru para que veáis un poco viendo cómo las reivindicaciones iniciales, incluso las vuestras, que serían las de las invenciones, las reivindicaciones que escribiría el inventor en primer lugar, pues van evolucionando poco a poco a medida que vamos incorporando el estado de la técnica o nos vamos dando cuenta que nuestra invención realmente no es lo que pensábamos que era, sino que es otra cosa, ¿no? Bueno. Este es un ejemplo, además de una patente publicada hace relativamente poco. Esta está publicada el 10 de marzo de 2020, este mismo año. Por lo tanto, a partir de ahora hay 3 meses para observaciones de terceros.
En este caso es de Hané, que es una marca relativamente conocida. Vosotros por eso sois jóvenes y no tenéis niños, pero bueno, si tenéis algún familiar que tenga niños, pues es una marca de cochecitos de bebé muy conocida en España y que lógicamente pues hace sillas y la patente se refiere a un conjunto de sillas de seguridad para vehículo automóvil, ¿vale? Aquí veis un montón de información. Ya sabéis, pues por ejemplo, Hané, ya sabéis dónde está. Si alguno tiene duda de dónde estaba, aquí está. También hay datos del inventor. En este caso, Manuel Hané, que debe ser de la familia Hané, el representante, cuándo se ha publicado, cuándo se presentó, el número de publicación, el número de solicitud y lo que es muy importante, la clasificación internacional de patentes, que luego veremos un poquito más en detalle. Aquí veis hasta qué punto hay un enorme detalle. Esta es la primera página también. En la parte de abajo aparece un resumen que más o menos nos hace tener una idea de qué va la invención. No es que estén muy bien redactados, en este caso sí, porque está redactado por una empresa potente y ha utilizado un representante, pero en muchos casos en los cuales se redacta la solicitud por el propio inventor, hay veces que el resumen está bastante mal. Y aquí tenéis la figura que como veis tiene detalle espectacular. Probablemente ni siquiera en los catálogos se puedan ver los con detalle como las solicitudes de patentes. Aquí tenéis la primera página de la descripción con las diferentes partes. En la primera parte pues sería el sector técnico al cual pertenece la invención y ya empieza por los antecedentes de la invención y después seguidamente aparecerían las distintas partes que antes hemos mencionado. Las reivindicaciones con las dos partes, aquí veis que hay la parte caracterizada. La parte caracterizadora es la que se separa por caracterizada por, y aquí tenéis toda esta parte que se supone que son características conocidas, que se llama preámbulo, que es la primera parte, ¿no? Entonces, como veis, pues la forma de expresarlo es bastante distinta a cómo lo expresaríamos nosotros desde un punto de vista puramente técnico. Y aquí veis algunas de las figuras, hay más, pero como veis están con absoluto detalle y con referencias. Estas referencias tendrán su expresión en la descripción. En la descripción cada uno de estos numeritos pues vendrá perfectamente explicado qué son, para qué sirven y cuál es su función técnica dentro en este caso del respaldo del cochecito para coches. Y este es el informe sobre el estado de la técnica que se publica junto con la solicitud. En este caso, pues veis que el informe sobre el estado de la técnica contiene el número de solicitud, la fecha de presentación de la solicitud, la misma clasificación que aparecía en el folleto inicial, es la B60N228, y después una serie de documentos citados. Cada uno de estos documentos corresponde a un documento de patentes. También se podrían citar otros documentos como de literatura científica, actas de congresos, vídeos de YouTube, se podrían citar cualquier cosa. En este caso, lo más habitual, sobre todo en solicitudes mecánicas, como es esta, pues es las citaciones de documentos de patentes que se han publicado anteriormente. Y como veis, documentos de patentes que pueden estar escritos en cualquier idioma. Aquí tenemos una patente europea que probablemente esté escrita en inglés, pero tengo una patente japonesa que probablemente pues haya utilizado algún traductor automático para conocer su contenido. Patentes de Estados Unidos, incluso una patente australiana. Esta es la categoría del documento. Cuando hay no hay problema. Esto significa que estos documentos tienen alguna relación con el documento que acabamos de ver, con el documento de Hané, pero realmente no afectan ni a la novedad ni a la actividad inventiva. Aquí en esta categoría ya es más peligrosa, entre comillas, para los requisitos de patentabilidad de la solicitud de patente que acabamos de ver, porque significa que probablemente la combinación de estos dos documentos haga que a la solicitud que hemos visto pues carezca de actividad inventiva. Si aquí hubiera una categoría X, aún sería peor, porque eso significaría que carecería de novedad, no solamente de actividad inventiva, sino de novedad. Y aquí aparecen las reivindicaciones afectadas,
que veis que son todas, de la 1 a la 15 o de la 1 a la 15, que probablemente son todas las reivindicaciones que componen la solicitud. ¿Esto qué significa? Pues significa que el solicitante en este caso, con toda seguridad, tendrá que modificar las reivindicaciones. Va a tenerlas que modificar para adaptarlas al estado de la técnica existente. Sí, probablemente las salve con alguna modificación porque lo que quiere decir... vale, ahora te explico. Vale, lo que tendrá que hacer Jane, por lo tanto, es modificar probablemente las reivindicaciones pues, para adaptarlas y superar este problema que le ha propuesto el examinador o examinadora, que está por aquí abajo, de falta de actividad inventiva a su patente. Vale, un segundín que me preguntan. Vale, todas estas patentes tienen que ser patentes que ofrecen protección en España. Sí, todas estas patentes ofrecen protección en España, todas ellas. Es decir, habrá muchas. Ah, perdón, no, ya sé lo que quieres decir, perdona, que no te había entendido bien. No, estas patentes que citan no tienen por qué estar protegidas en España. No tienen por qué. Por ejemplo, esta patente europea a lo mejor no tiene protección en España. O algunas de ellas están caducadas ya. Da igual. O sea, lo que importa es que se hayan divulgado. Es lo único que importa. Da igual si corresponden a una patente en vigor, si están protegidas en España, si no están protegidas en ningún sitio, si fueron denegadas posteriormente, da lo mismo. Lo que importa es que la tecnología se haya divulgado. Eso es lo único que importa. Vale. Antes hemos visto la clasificación internacional de patentes o International Patent Classification, que está basada también en un tratado internacional, ¿no? Aquí se ha avanzado mucho a la hora de armonización internacional y se han puesto de acuerdo muchos países en la utilización de estándares comunes. En este caso es la clasificación internacional de patentes, que es la International Patent Cooperation, que está basado en un tratado internacional que es el convenio de Estrasburgo, la clasificación internacional de patentes. ¿Qué es lo que se hace? Pues se divide. A mí me parece algo sorprendente y la verdad es que un trabajo de chinos, nunca mejor dicho, porque se coge toda la tecnología existente en el mundo, hasta la más dada que os podéis imaginar, y se divide en trocitos. En este caso, en 74.000 códigos, 74.000 trocitos que cada uno de ellos detalla la clasificación, detalla una tecnología en particular. Esta clasificación la tiene que poner el examinador. Cuando realiza la búsqueda, le da la clasificación más apropiada. ¿Para qué sirve? Para poder recuperar después mejor los documentos. Ya veréis cuando hagamos ejercicios de búsqueda que las búsquedas por palabras clave están muy bien. Hay herramientas muy potentes de búsquedas por palabras clave, pero no son suficientes. Lo normal es combinar las palabras clave con la clasificación internacional de patentes. Hay una clasificación adicional que es la Patent Cooperation Classification, la Collaborative Patent Classification, que aún subdivide más la clasificación internacional de patentes hasta 200.000 códigos y tiene la ventaja de que prácticamente toda la tecnología sobre un determinado sector o subsector particular detallado al máximo lo vais a encontrar ahí. O sea, muy probablemente todo lo que busquéis alrededor de ello no exista. Todo lo que existe desde el punto de vista de tecnología está ahí. Por ejemplo, en la A63B 4918 están clasificadas todas las fundas para raquetas de tenis. Bueno, toda la tecnología que os podéis imaginar en fundas para raquetas de tenis está clasificada aquí. No hay más. Es decir, aquí podéis encontrar todo lo que podáis buscar, ¿no? Este es un ejemplo pues, de algo relativamente poco tecnológico, pero imaginaros cualquier cosa que esté en la frontera de la ciencia y tendrá su propia clasificación. Bueno, aquí tenéis otro ejemplo en este caso, una patente que es de un cantante, si lo buscáis por YouTube, es un gaitero, se llama Evia, con H,
que fue presidente de la SGAE además, y que patentó también esta gaita, que es una gaita electrónica, una gaita, se llama gaita multitímbrica, y aquí veis la primera página y como veis aquí la clasificación relativa a la gaita. Aquí veis el mismo documento porque fue una patente que se extendió a otros países utilizando vías de protección, en este caso el PCT, el Tratado de Cooperación en materia de patentes. Y aquí veis que también tiene una clasificación internacional en la patente australiana cuando se publicó. Igual en el folleto de patente canadiense. Aquí la Cornemuse Timbre Múltiples. En Canadá, pues como tienen cooficialidad entre el francés y el inglés, pues se publican los títulos en los dos idiomas y los resúmenes. Y aquí veis pues que también tiene su clasificación. La clasificación puede ser múltiple, en este caso tiene dos clasificaciones y no tiene por qué coincidir. Es decir, los canadienses pueden ponerle la clasificación que les parezca, los australianos igual y los españoles lo mismo, ¿no? Cada uno puede ponerle la clasificación que estime conveniente. Pero como veis, todos los documentos de patentes, sea cual sea el país, incluso esta patente tiene una solicitud de patente japonesa también, pero no estaba disponible. También estaría clasificada según la clasificación internacional de patentes. Vale. Bueno, el informe sobre el estado de la técnica, pues antes lo he explicado un poquito, pues es un resumen que cita una serie de documentos que pueden afectar a los requisitos de patentabilidad, a la novedad y a la actividad inventiva. Y para ello citamos una serie de documentos, sean de patente o no patente, incluso pueden ser vídeos de YouTube, páginas web, blogs, lo que sea, cualquier cosa que se haya divulgado al público antes de la fecha de presentación o de prioridad es suficiente para vulnerar la novedad o la actividad inventiva de una patente anterior. Y se le otorga una serie de valores, ¿no? Documento A, la invención reivindicada es nueva, tiene actividad inventiva. Si hay un documento X, la invención reivindicada no es nueva, y si el documento es Y, la invención reivindicada no tiene actividad inventiva, que era justamente el caso anterior. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, el IET de la gaita multitímbrica, que en este caso pues es muy bueno porque solamente tiene 3 AES y por lo tanto pues sería un informe muy bueno en cuanto a los requisitos de patentabilidad de este instrumento, ¿no? Es un instrumento pues que en principio es nuevo, tiene actividad inventiva y efectivamente consiguió su patente europea y consiguió sus concesiones en un montón de países. Bueno, y luego se abre el periodo del examen sustantivo, ¿no? El examen sustantivo, la primera noticia del primer informe de patentabilidad al cual hay que responder, es el informe sobre el estado de la técnica junto con la opinión escrita. Y en el examen sustantivo ya entramos a fondo sobre el cumplimiento de requisitos formales, técnicos y de patentabilidad. Si no hay objeciones, es decir, si cumple todos los requisitos formales, técnicos y de patentabilidad, se concede y se comunica al solicitante, se hace una notificación, una publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y se edita un folleto que es distinto al anterior. El anterior, cuando se publica la solicitud, es un folleto que se llama A1, un tipo A1, y cuando se publica la concesión es un folleto de tipo B1. Si hay objeciones a cualquiera de estos 3 requisitos, pues entonces se pone en suspenso y se da 2 meses para que conteste el solicitante. Si no contesta, la solicitud de patente se deniega y si contesta subsanando se concede y si no subsana, pues hay una especie de diálogo entre el examinador y el solicitante, se le dan varias oportunidades en distintos periodos de 2 meses y cuando el examinador estima pues que ese diálogo está agotado, pues entonces emite la resolución definitiva, concediendo o denegando. En caso de que así lo quiera voluntariamente el solicitante, pues y quiere evitarse los trámites escritos, pues puede solicitar lo que llaman una vista oral, ¿no? Que cuando lleguemos a la Oficina Europea, al trámite de la Oficina Europea de Patentes, se llamará el proceeding. Entonces, en esta vista oral, pues hay una especie de tribunal donde se reúnen los examinadores con un secretario y se reúnen cada una de las
se reúne la otra parte, la parte que está requiriendo el examen. Y hay una discusión abierta hasta llegar a un consenso final, que puede que no exista, simplemente que hay una decisión de que efectivamente pues hay falta de novedad o de actividad inventiva o de algún requisito de patentabilidad que impiden la patentabilidad y por lo tanto pues haya que finalmente proceder a la denegación de la solicitud de patente. Bueno, y una vez ya resolvemos, ya concedemos, ¿no? Y una vez concedemos y denegamos, la solicitud de patente ha muerto y ya no hay nada que hacer, salvo el trámite de recurso o bien, en todo caso, convertir la patente, por ejemplo, en un modelo de utilidad. Pero si el procedimiento si se llega a conceder, entonces, una vez concedido, se abre un plazo de 6 meses desde la publicación de la concesión para que cualquiera pueda presentar alegaciones por falta de los requisitos de patentabilidad, por insuficiencia de la descripción o porque en el trámite la solicitud de patente finalmente concedida ha excedido el contenido de la solicitud como fue presentada. Es decir, a la hora de subsanar los diferentes problemas, tanto de examen de oficio como por problemas debido a la falta de requisitos de patentabilidad, pues en alguna de las contestaciones del solicitante ha introducido materia nueva, ha introducido elementos que hacen que la patente finalmente concedida sea o esté protegiendo más que la inicialmente solicitada. Todos estos son motivos de alegaciones, también conlleva una solicitud y una tasa y tiene que estar suficientemente motivada, evidentemente. Y estas oposiciones, con todo lo que hemos recibido, se dan traslado al titular. El titular tiene 3 meses para presentar alegaciones o modificar sus propias reivindicaciones. Puede considerar que efectivamente los nuevos documentos o las alegaciones presentadas por el tercero son suficientemente importantes como para que exijan una modificación de las reivindicaciones. Bueno, entonces modifica las reivindicaciones y esas modificaciones se vuelven a enviar a los oponentes, que tienen un plazo de réplica de 2 meses. Y después se hace un examen de todo, tanto de la réplica como de las oposiciones, como de las alegaciones presentadas por parte de los examinadores de la OEPM. En caso de que haya algún tipo de decisión, sobre todo decisión en el sentido de denegación o de la solicitud, de la patente en este caso, pues se le da una nueva oportunidad al titular para que, de 1 mes, para que haga alguna modificación. O bien se le da la oportunidad de hacer una vista oral, como antes pasaba con el examen. O sea, hay 2 vistas orales. Una vista oral en el examen donde participa la OEPM y el solicitante de la patente y una vista oral en oposiciones donde hay 3 patas. La Oficina Española de Patentes y Marcas con sus examinadores, el titular de la patente, que ya es titular de la patente, puesto que la patente está concedida, y los oponentes, ¿no? Entonces, es un tribunal con 3 partes y todavía no hemos tenido ninguna vista oral con el nuevo procedimiento. Y como resultado de todo esto, pues hay una resolución definitiva estimando o desestimando la oposición que puede dar lugar a mantenimiento de la concesión, a revocar la patente ya concedida o bien mantener la patente de forma modificada. Bueno, y una vez concedida la patente y ya siendo la concesión firme después de los 6 meses desde la oposición, pues ¿qué puede hacer el titular? Pues puede puede solicitar la revocación de su patente en caso de que pueda pensar que en algún caso pueda haber algún tipo de problemas y por lo tanto pues prefiere que su patente sea revocada incluso incluso que sea modificada, limitándolo en el sentido de que no amplíe el contenido de la protección inicial, modificando las reivindicaciones, ¿no? También se paga una tasa, hay una serie de requisitos formales y hay un examen formal por parte de la Oficina Española de tal forma que lo que se mira es que no está ampliando el contenido de la solicitud tal y como ha sido concedida. Si hay derechos reales, por ejemplo, si hay hipotecas, embargos, licencias, de compra y demás, o si hay algún caso ante los tribunales, pues entonces
el juez, en este caso, pues o bien se impide la limitación o bien el juez pues debe autorizar dicha limitación. Vale, modelos de utilidad. Bueno, modelos de utilidad, y bueno, acabamos modelos de utilidad, hacemos una paradita y luego ya seguimos hasta el final. Bueno, los modelos de utilidad es otra forma, son una especie de patentes especiales. Son especiales fundamentalmente porque se les aplica los mismos requisitos de novedad, actividad inventiva, suficiencia descriptiva y aplicabilidad industrial, pero el requisito de actividad inventiva es de menor intensidad que en el caso de patentes. Es muy difícil de juzgar, es complicado objetivar cuál es la diferencia entre la actividad inventiva de patentes y modelos de utilidad, pero existen sistemas que se están poniendo en marcha para tratar de que sea un procedimiento lo más objetivo posible. La diferencia también es que los modelos de utilidad pues duran mucho menos que las patentes, la mitad en concreto, 10 años. Bueno, aquí casi no se ve porque una aparece encima de la otra, pero básicamente lo que hace es definir las diferencias entre modelos de utilidad y patentes, ¿no? Básicamente, pues es eso, las patentes duran 10 años, las patentes duran 20 años, los modelos de utilidad 10 años, las dos son territoriales. No están disponibles, las patentes están disponibles en prácticamente todos los países del mundo, mientras que los modelos de utilidad solamente están disponibles en muchos países, pero no en todos. Por ejemplo, no existen modelos de utilidad en países, digamos, relevantes desde el punto de vista económico, ni en Estados Unidos, ni en Reino Unido. Pero existen en Japón, en Corea, en todos los países de América Latina, existen en muchísimos países europeos, existen en Alemania, en China, en Rusia, es decir, en la mayoría de los países existe. El informe de búsqueda es obligatorio en patentes, por ejemplo, en modelos de utilidad solo es obligatorio si se quieren ejercer acciones. Si se quieren ejercer acciones ante los tribunales, entonces sería obligatorio el info de búsqueda. Las patentes pues tardan en concederse bastante, es un trámite, una serie de trámites bastante largos, mientras que el modelo de utilidad, que no está sometido a ningún tipo de examen sustantivo, solamente a oposiciones de terceros, pues se tarda muy poco. O sea, si todo va bien, en 4 meses puedes tener un modelo de utilidad concedido. Vale. Este es un poco el sistema de concesión de modelo de utilidad, que es muy similar al de patentes. Hay una presentación con las mismas formalidades que en el caso de patentes, una admisión a trámite, exactamente igual que en patentes, igual análisis de la defensa de interés para la defensa nacional, un examen de oficio que es distinto al de patentes en el sentido que en el examen de oficio de modelos de utilidad sí que se entra a valorar aspectos como la suficiencia de la descripción, claridad de las reivindicaciones, tiene un contenido mucho más técnico que en el caso de patentes. El objetivo no es, como pasaba en patentes, obtener algo que sea puramente publicable. El objetivo es que sea publicable y que tenga algún tipo de contenido técnico. Vale, se publica y luego por un periodo de 2 meses de oposiciones de terceros, que lo más normal, solamente hay oposiciones en un 10% de los casos, en el 90% de los casos, transcurridos estos 2 meses de oposiciones, el modelo de utilidad se concede. Si hay opciones de terceros, entonces se trasladan las oposiciones al solicitante. El solicitante responde a estas oposiciones mediante sus alegaciones, modificación de las reivindicaciones o lo que estime conveniente. Si hay una modificación de las reivindicaciones o hay una serie de alegaciones, todas esas alegaciones se trasladan en turno de réplica a los oponentes para que puedan a su vez hacer nuevas alegaciones. Y con todo esto, con toda esta información, pues se resuelve, la oficina resuelve concediendo o denegando el modelo de utilidad. Bueno, este es un típico modelo de utilidad, fregona con almohadilla, protege suelos. Ahora mismo, como os podéis imaginar, pues están llegando muchísimos modelos de utilidad relativos
a mascarillas, guantes de protección, elementos de protección, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy habitual que cuando pasa un fenómeno de esto, pues la gente se apresure a proteger sus invenciones con mayor o menor justificación. Este es otro modelo de utilidad, que es una especie de tetrabric para aprovechar los espacios entre botellas, pues es un tetrabric para almacenamiento de líquidos que tiene pues este espacio para que las botellas encajen en este lugar. Bueno, y como veis, por ejemplo, cuando se publican contenido similar, tiene una primera página bastante similar con una diferencia, y es que aquí no se publica resumen. Es casi la única diferencia en lo que respecta a la publicación de los modelos de utilidad. También tienen su clasificación y prácticamente el resto de elementos formales. Lo único es que no se publica el resumen. La descripción pues tiene partes análogas a lo que serían las patentes, es decir, una descripción del objeto de la invención, sector de la técnica, objeto de la invención, antecedentes, descripción de la invención, breve descripción de los dibujos y una descripción de una forma de realización preferida. Y también después tiene las reivindicaciones. Bueno, antes de entrar en la vía PCT y vía europea, pues hacemos un pequeño break de como 10 minutos y seguimos como a las 5:15, ¿vale?